este ejemplo número 3. Nos dice encontrar el valor del ángulo B y nos muestra la figura. Cuando nos dicen que debemos encontrar el valor de ese ángulo, eso significa que yo lo voy a ubicar. Voy a mirar dónde aparece esa letra. Y aquí la podemos observar, que está en la parte superior. Cuando nosotros nos ubicamos en el ángulo, ya podemos saber dónde están los dos catetos, tanto el opuesto como el adyacente. Recuerden, el cateto opuesto no hace parte del ángulo, y como el ángulo es B, vemos que tiene dos líneas, pero hay otra que no hace parte de ese ángulo. Ese lado se llama cateto opuesto, por eso nos los colocaron aquí. Y para nosotros el cateto opuesto tiene el valor de 2. Además, el lado que sí hace parte del ángulo se conoce como cateto adyacente. Y en este caso, el cateto adyacente también tiene un valor de 2. Estos dos catetos los podemos identificar cuando sabemos cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar. Y aquí nos dijeron pues que era B. La hipotenusa no tiene valor, y como no nos están pidiendo ese valor, nosotros pues no lo vamos a buscar, porque nosotros vamos a responder lo que nos están preguntando: encontrar el valor del ángulo B. Estamos en el proceso de aprender cuáles son las razones trigonométricas. Entonces yo se las escribí aquí, las tres principales. Seno del ángulo, que es B, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de B, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente de B es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esas tres vamos a mirar cuál es la que yo puedo utilizar para responder la pregunta. Y para eso debo mirar cuántos valores yo conozco en cada razón. En la primera, seno de B, no conozco el valor de B, porque es lo que voy a buscar. El cateto opuesto sí lo conozco, tiene el valor de 2, pero la hipotenusa no la conozco, no tiene valor, según la figura que me dieron. Eso significa que esta razón no la puedo utilizar. Por eso aquí le coloqué una X y le escribí como justificación: no se puede utilizar, falta H, es decir, hipotenusa. En el coseno vamos a hacer lo mismo. Vamos a hallar el valor de B. Conocemos el cateto adyacente, sí, es 2. La hipotenusa tampoco la conocemos, que no aparece. Aquí está la X diciendo no podemos utilizar esta razón, y aquí está la justificación, también falta H. Y en la tercera, que es tangente, esa sí la vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Porque el valor del cateto opuesto lo tenemos, y el valor del cateto adyacente también lo tenemos. Es decir, conocemos dos valores. Nos haría falta encontrar el valor de B, que es lo que nos están pidiendo. Entonces lo que hacemos aquí, luego de saber que esa es la razón que puedo utilizar, voy a reemplazar, es decir, quitar las letras y colocar los números. Cateto opuesto es el número 2, lo estoy viendo en el triángulo. Cateto adyacente también es el número 2, por eso aquí me quedó 2 sobre 2. Ahora hacemos una división. 2 entre 2 nos da 1, por eso notamos que dice tangente del ángulo B es igual a 1. Cada vez que yo deba encontrar el valor de un ángulo, la
función trigonométrica se convierte con un exponente que siempre va a ser el menos 1. Es decir, como estamos trabajando con tangente, para hallar el valor del ángulo debo colocar la función tangente con un exponente menos 1. Siempre que vayamos a encontrar un ángulo, la función trigonométrica se le coloca exponente menos 1. Y allí estamos despejando el ángulo. Las funciones trigonométricas tienen sentido cuando tienen un ángulo o cuando tienen un valor, que en este caso es el 1. Tangente elevado a la menos 1 de 1, porque es el resultado de la división, es igual a 45. ¿Cómo hacen eso? Utilizan la calculadora. En sus calculadoras aparece la tecla Shift. Entonces primero hunden la tecla Shift y luego la función tangente. E inmediatamente les resulta la expresión tangente elevado a la menos 1. Automáticamente sale. Luego de que les aparece tangente elevado a la menos 1, escriben el número 1 y le dan igual. E inmediatamente nos muestra el resultado, que es 45. Y como es un ángulo, pues le agregamos las unidades que son grados. Siempre que vayamos a encontrar el valor de un ángulo, la función trigonométrica debe estar elevada a la menos 1. Miremos otro ejemplo. Nos dice resolver el triángulo que se llama ABC, sabiendo que C es 23 centímetros y B 17 centímetros con respecto al ángulo A. Miren que nos están dando con qué ángulo vamos a trabajar. Y para ello nos dicen en la solución que debemos dibujar un triángulo y ya sabemos, debe ser rectángulo. Allí en ese triángulo, que ya nos damos cuenta que sí es rectángulo, porque vemos el ángulo de 90 grados, vamos a ubicar los valores que me dieron. Me dicen que C es 23 centímetros. Y recordando, cuando hicimos el teorema de Pitágoras, nos decían que C era el valor de la hipotenusa. Por eso miren dónde está ubicada. Luego nos decían que B era igual a 17 centímetros. Y recuerden que B es uno de los catetos y los podemos ubicar en distinto orden. Aquí pues lo ubicaron en la línea vertical, pero usted lo pudo haber ubicado en la línea horizontal y no había problema. Y luego nos dicen con respecto al ángulo A. Los ángulos van ubicados de acuerdo a los catetos y a la hipotenusa de la siguiente forma. Los ángulos son opuestos a cada valor, ya sea de la hipotenusa o de los catetos. Opuesto significa que está al frente, que no hace parte del ángulo. Entonces, si la hipotenusa la llamamos C, el ángulo opuesto o el que está al frente también se va a llamar C. Si nosotros ubicamos B en la línea vertical, entonces el ángulo opuesto va a estar en aquel lado que no hace parte de B o que está al frente. Entonces, si yo estoy en B y miro al frente, allí voy a encontrar el ángulo B. Y la línea que nos hace falta significa entonces que es A. Y opuesto o al frente vamos a tener el ángulo A. Siempre esa ubicación se hace de esa forma. Los lados y los ángulos están opuestos. No pueden hacer parte del ángulo que estamos trabajando.
Entonces aquí nos ubicaron el ángulo A en la parte de arriba, significa que el lado A debe estar opuesto, en este caso en la parte de abajo. Siempre se va a hacer esa ubicación y hay que tenerla presente. ¿Por qué es importante? Porque aquí nos dice que debemos trabajar con respecto al ángulo A. Y para nosotros está en la parte superior. Eso nos va a permitir escribir cateto opuesto y cateto adyacente. Recuerden, la ubicación del ángulo es la que nos dice a nosotros dónde están los catetos. Para nosotros, A sería cateto opuesto y B sería cateto adyacente. Dicen que vamos a solucionar, es decir, vamos a encontrar el valor del ángulo A, como hicimos en el ejemplo anterior. Nuevamente, yo les escribí aquí las 3 razones para decir cuáles no se pueden utilizar y cuál sí es válida. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Por qué no puedo utilizarlo? Porque no conozco el valor del cateto opuesto. No tengo el número, por lo tanto, no lo puedo utilizar. Porque aquí entonces desconozco el valor de A, que lo voy a buscar, y también desconozco el cateto opuesto. Y así no se puede. Necesito conocer 2 valores. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Si vamos al triángulo, el cateto adyacente es 17, tiene valor. Y la hipotenusa es 23, también tiene valor. Es decir, que el coseno sí lo podemos utilizar. Y la tangente no se puede utilizar porque tiene cateto opuesto. Y el cateto opuesto no lo conocemos. Es decir, que vamos a trabajar con el coseno. Y ahora reemplazamos las letras por los números. En el cateto adyacente colocamos 17 centímetros y en la hipotenusa colocamos 23 centímetros. Recuerden lo que sucede aquí. Se cancelan las unidades y hacemos una división que nos va a resultar 0.73. Es el resultado de dividir 17 entre 23. Pero como nos están pidiendo el valor del ángulo A, recuerden, debemos entonces colocar la función trigonométrica con exponente menos 1. Es decir, tendremos que escribir A es igual, ya despejando, a la función que ahora es coseno elevado a la menos 1. ¿De quién? De 0.73, que es el valor que nos resultó en la división. Calculadora, como es coseno elevado a la menos 1, entonces en nuestras calculadoras escribimos shift y luego coseno e inmediatamente aparece coseno elevado a la menos 1. Luego 0.73 le damos igual y obtenemos el resultado. Si queremos encontrar el valor del ángulo B, que tampoco nos los han dado, entonces lo que vamos a hacer es restar 90 grados menos el valor de A que acabamos de encontrar. Siempre se va a hacer así. Si yo tengo el valor de un ángulo y me piden el otro, entonces siempre voy a restar 90 menos el ángulo que tengo. Por eso aquí notamos 90 menos 43.11 y ya tenemos el resultado del ángulo B. ¿Por qué siempre es 90? Resulta que en todo triángulo la suma de los 3 ángulos interiores da como resultado 180 grados. Es decir,
que si nosotros sumamos A más B más C, nos tiene que dar 180 grados. Siempre, en cualquier triángulo. Pero resulta que en este triángulo especial ya sabemos el valor de uno de los tres ángulos y es 90 grados. Siempre que sea rectángulo nos garantiza que hay un ángulo de 90 grados. Eso significa entonces que al sumar, en este caso, el ángulo A con el ángulo B, me tiene que dar 90 grados. Siempre que sume, en este caso, A con B, me tiene que dar 90 grados. ¿Por qué razón? Porque 90 más el 90 que yo conozco me va a dar 180. Entonces, siempre la suma de los dos ángulos diferentes de 90 grados me tiene que dar exactamente 90 grados. Para que al sumarlos todos, pues me resulte 180. Por esa razón, siempre restamos 90 menos el ángulo que tenemos. Porque así garantizo que al sumar los dos ángulos, pues me va a dar 90.